Capítulo 4. Abuso de confianza. Ya en un viaje anterior, Gustavo se había insinuado conmigo una vez que nos paramos a comer en medio de la carretera, camino a un baile. Su esposa estaba presente y pareció no darse cuenta. Una piensa lo mejor de las personas cuando se es joven, pero los engaños de la gente hipócrita y sin escrúpulos no distinguen edad ni sexo, lastimando los sentimientos de los que afectan con su conducta. No creo que Gustavo estuviera pensando en su amistad con mi papá, cuando con engaños se metió a mi habitación en el Hotel Mocambo, después del baile del Carnaval de Veracruz, abriendo la puerta con una copia de la llave de mi cuarto que le facilitó sin chistar el administrador. Me dijo que había tenido una discusión con su esposa, por lo que iba a pasar la noche en otra habitación para evitar pleitos, y que si yo no lo tomaba a mal, le permitiera quedarse conmigo para no tener que dar una escena en el lobby. Yo no supe qué pensar. ¿Cómo le iba a decir que no a la persona que consideraba mi benefactor y amigo de mi papá? Le contesté que si quería dormir en la otra cama, por mí no había problema, pero que se fuera antes del amanecer para evitar malos entendidos y cuidar nuestras reputaciones. Él me agradeció y se fue a acostar. Ya me había quedado dormida cuando sentí que se introdujo debajo de mi sábana, inmovilizándome por la espalda con la fuerza de un candado. Por más que luché por zafarme, fue inútil. Gustavo medía 1.80 y pesaba unos 90 kilos. No me pude defender. Cuando me volteó frente a su cara, sentí su boca babeante pegada a la mía, e introdujo su lengua hasta el fondo de mi garganta. No podía respirar y me estaba ahogando mientras hundía sus dedos en mi cara para mantenerme bajo control. Traté de gritar, pero no pude porque reprimió mis intentos de pedir auxilio con sus amenazas, y me dijo que solo tenía dos opciones. Una, disfrutar el momento y cooperar. O dos, aguantarme hasta que él terminara. Mientras abusaba de mí, decía que era culpa mía, porque yo lo andaba provocando con mis coqueterías y que por eso ya me traía ganas. Le grité que no tenía derecho, empujándolo a todo lo que le daban mis fuerzas para apartarlo de mí. Pero en la desesperación, mis codos, mis pies y mis rodillas se restregaban contra la pared de cemento y comenzaron a sangrar. Mi instinto de conservación me recordó que en la escuela nos habían hablado sobre la agresión sexual, y que si me veía en tan terrible situación, debía de mantener la calma y evaluar rápidamente el riesgo de resistirme, poniendo mi vida como prioridad para asegurar mi supervivencia. Como me percaté que mientras más me resistía, más me lastimaba, con una sensación de náusea que me invadía, tuve que parar mi resistencia, y sin ninguna posibilidad de comparar mis fuerzas con alguien de su tamaño, me dejé invadir en mis íntimos derechos femeninos por el miedo que tenía. Qué impotencia no poder hacer nada para defenderme. Gustavo abusaba de mí, y era un hombre demasiado grande para mí. Creí que estaba viviendo una horrible pesadilla. En completa incredulidad, lo dejé que terminara de usarme para satisfacer sus instintos más bajos, mientras me daba una lastimada tremenda en las entrañas. No podía hablar. Me temblaba todo el cuerpo. Nunca hubiera imaginado que Gustavo se dejara llevar por una calentura, al grado de someterme por la fuerza tan vilmente. Parecía tan sincero y tan honesto. Cuando terminó, dejó caer todo su peso sobre mi cuerpo, y me estaba aplastando y cortando el aire. Su respiración se normalizó, y por fin me soltó. Se levantó de la cama y se vistió mientras silbaba como si nada hubiera pasado. ¿Ya ves que no era tan malo? ¿A poco no te gustó? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No podía dejar de llorar. Ay, Judith, ni que fueras para tanto. Además, no te hagas la loca y dime si no es cierto que yo te gusto un chingo, igual que tú me gustas a mí. Acababa de ultrajar mi confianza y mi cuerpo, y ahora quería que de la manera más vulgar lo adulara como si lo que acababa de hacer hubiese sido una gracia o algo natural y cotidiano. No, tú no me gustas. Eres casado. Tienes una mujer con quien desahogarte. ¿Por qué te metiste conmigo? Mis sollozos aumentaron. Al ver esto, Gustavo se apresuró a la puerta para retirarse, pero antes de salir, volteó la cara y con un tono de voz de «Estamos al aire, comienza el programa», que ya también le conocía, me ordenó amenazante. «No le comentes nada de esto a nadie. Acuérdate que tienes una grabación pendiente conmigo para lanzarte como cantante. De ti depende que se realice.
Salió de mi habitación, dejándome con un enorme vacío en el estómago que nunca había sentido antes. La cabeza comenzó a darme vueltas y me dieron ganas de vomitar, lo que inevitablemente sucedió. Me tomó más de una hora recuperarme. Me sentía asquerosamente sucia. Hasta esa noche, la imagen masculina significaba nobleza y autoridad para mí. Pero después de lo que Gustavo me había hecho, no me sentía con ningún respeto por un hombre, como el que se valió de la buena fe de mis padres para mancillar mi fragilidad. En una noche, cambió mi concepto del género masculino, y de esta humillante manera, aprendí de lo que pueden ser capaces cuando están excitados, al punto de olvidar las barreras del respeto por los demás. Fue como un cubetazo de agua fría sin avisarme, sin entender. ¿Que no era este el hombre al que papá le había confiado a su hija por considerarlo su amigo? Si lo acusaba, mi madre se lo reprocharía toda la vida a mi papá. Mi padre lo mata y lo meterían a la cárcel, y a mí me encerrarían para siempre en un convento. No podía decirles nada por miedo a las terribles consecuencias. ¿Y si quedaba embarazada? No, Dios mío. No, por favor. Me metí al baño, abrí la regadera y me quedé bajo el agua por un largo rato, intentando borrar la suciedad que había vivido mi cuerpo. Me sentía llena de vergüenza y no tenía idea de qué hacer después, ni comprendía que lo que me había pasado no era mi culpa ni mi responsabilidad, que yo era una víctima y él mi victimario, que tenía derechos como mujer de los que había sido despojada. Después de no haber pegado los ojos en toda la noche, me levanté, me di otra ducha y me dirigí a desayunar al restaurante del hotel, junto con los integrantes de la orquesta. Cuando nos estaban sirviendo, apareció Gustavo, abrazando a su esposa y haciéndose caricias mutuas. Pues no que se habían disgustado la noche anterior. Todo había sido un engaño para meterse a mi cuarto. Quise escupírselo en la cara, pero no pude. Mi temor a que se descubriera por lo que yo había pasado me lo impidió, aunque era la que había sido ultrajada. Estaba llena de rabia y de vergüenza, al contrario de Gustavo, que ni sufría ni se acongojaba por el incidente. Empecé a conocer el resentimiento y la duda. ¿No estaría de acuerdo Lou con su esposo? Al llegar a casa de mi viaje, mi madre me notó ausente y me preguntó qué me sucedía. Yo no quise hablar de ello. Me dolía el alma nada más pensar en eso. Mamá dijo que cuando quisiera hablar de mis problemas, ella era mi mejor amiga y que contara con su apoyo en todo momento. Pero debido al temor de que mis padres me castigaran, no lo hice y me callé. Tenía pavor de que me prohibieran seguir en el ambiente y se acabaría mi permiso para ser artista. Pero ahí no terminó el daño que se me había hecho, ya que comenzaba a nacer en mí un gran sentimiento de culpabilidad, como si hubiese sido yo la que provocó el ataque. Me encontré en una situación adulta que no sabía cómo manejar y no entendía por qué había sido pisoteada sin miramientos como mujer. Eso era un crimen para la sociedad, y siendo yo una menor con más razón, pero atormentada por lo que había pasado, no quise decírselo a mis padres, ni que mi madre lo supiera, porque la podría lastimar mucho, y porque era ella la que no estaba de acuerdo con que yo fuera artista. Siempre andaba insistiendo en que cursara una carrera y obtuviera una educación para asegurarme un buen futuro. Decepcionarla tan cruelmente, no podía hacerlo, y por amor a ella, no dije nada. La siguiente semana, Gustavo me habló por teléfono y dijo que tenía grabación de jingles en Supergrabaciones, Bucareli y Reforma. Mientras cantaba y Gustavo dirigía el comercial, pensaba, qué farsante, qué manera de engañar a la gente. Me ordenó que lo escuchara durante la comida, por lo que saliendo me llevó al restaurante Ceps de París. Cuando se embutía 2 órdenes de ostiones, me confesó estar enamorado de mí, y que no mentía cuando dijo que tenía muchos problemas con su esposa, que ya había intentado rehacer su vida con ella varias veces sin conseguirlo, y que solo seguían juntos para evitar la mala publicidad. Miserable egocentrista. Sabía que si me disgustaba con él, se me cerraban las puertas al programa más importante de la televisión en español, y yo quería seguir cantando, mi mayor anhelo en la vida, pero me aseguré que quedara bien claro que no iba a permitir que me abusara otra vez, y que si volvía a tocarme, haría un escándalo. También le pregunté si me iba a quitar su apoyo para trabajar. Él respondió, para mí, el asunto ya está enterrado. Ahora quiero que te quedes calladita, y si lo haces, voy a ayudarte a lograr tus metas artísticas. Gustavo había invitado a mi familia a los 15 años de su hija Atala,
y le preocupaba que yo hiciera el escándalo en el lienzo charro donde era la celebración. Para evitar escenas, me suplicó que lo perdonara y que entendiera que no se había resistido por mi juventud. Yo tenía la misma edad que su hija, y él, 41. Dijo que como no le hacía caso, se empezó a obsesionar conmigo, y que esa noche, al calor de las copas, se le hizo fácil sorprenderme y conquistarme. Vaya maneras de conquistar a una adolescente, al ultrajarla, engañándola y manipulándola. Me sentí peor que la escoria al saberme objeto de pensamientos obscenos por parte de un hombre 26 años mayor que yo, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que planeó el encuentro en mi cuarto con anticipación. Tanto me insistió que nunca más le volvería a suceder, que me hizo prometerle que iba a pretender que no había pasado nada, por el bien de mi futuro. Esa fue su explicación. Yo tuve que reprimir mi enojo para que no perjudicara mi incipiente carrera de cantante. En la confusión en que me encontraba, intenté recoger las piezas de mi espíritu quebrantado, y decidí seguir adelante con la farsa de nuestro secreto. Como estaba en contacto constante con mi agresor, comencé a desarrollar un apabullante sentimiento de culpabilidad que se conoce como el síndrome masoquista de la mujer abusada, ahora llamado síndrome de Estocolmo. Aunque yo no me percataba de lo que me estaba sucediendo psicológicamente, el despreciable acto que Pimentel hizo conmigo tiene un nombre más corto y doloroso, y sobre todo, es ilegal. Se llama violación. Rehabilitarse de una experiencia tan traumática toma mucho tiempo y ganas de querer confrontar para que con los años ya no duela. Los bailes se multiplicaron, me llegaron nuevas oportunidades y Gustavo me juraba que se divorciaría de Lourdes en cuanto pudiese para formalizar su relación conmigo, pero la verdad es que nunca tuvo la menor intención de separarse de ella, como si yo hubiera estado interesada en un hipócrita como él. Lo que sí era evidente era que engañaba a su mujer y le había sido infiel conmigo. Lu ya se había dado cuenta del cinismo de su marido y comenzó a sospechar. No era muy inteligente, pero sí astuta como zorra, y era lógico que en poco tiempo ataría cabos. Una noche de regreso de un baile, al que mamá me había acompañado, ella no sabía de lo que estaba sucediendo. Veníamos cantando en el autobús, ya pasada la madrugada, y los músicos se pusieron muy alegres, tomando y bromeaban entre sí cantando corridos. Lu decidió unirse al grupo. Había estado tomando durante el baile y se notaba a legua su estado de ebriedad. Creo que ese fue el detonador que hizo que exteriorizara su disgusto, porque me fue a buscar a la parte trasera del autobús, en donde me encontraba descansando junto con mi madre, y me dijo enfrente de ella que no creyera que ella era una imbécil para no darse cuenta que Gustavo estaba poniéndole los cuernos conmigo, siendo infiel. Los músicos la trataron de calmar, pero Lu vociferaba palabrotas insultándome, envalentonada por los tragos. Si crees que me vas a quitar a mi marido, estás muy equivocada, niña estúpida. Me intentó patear. Estaba encima de mí golpeándome con los puños y retorciéndome todo el cuerpo intentando zafarse de mi madre, quien la detuvo como pudo. Aún así, seguía lastimándome con sus botas. Gustavo, ven a controlar a tu mujer, gritaba mamá, tratando de esquivar sus golpes erráticos. Sus insultos se convirtieron en un desordenado zafarrancho, pero Gustavo nunca se dio por aludido. Sin moverse de su asiento, se colocó los audífonos de su casetera portátil en las orejas y cerró los ojos con un gesto de fastidio. Cuando por fin lograron calmar a Lu, mi madre me empezó a interrogar, pidiéndome explicaciones de lo que estaba sucediendo. Como no supe qué contestarle, se fue a interrogar a Gustavo. Nunca me enteré de lo que dijeron, y tampoco me atreví a preguntar. Solo recuerdo el enojo en la cara de mi madre al momento que le ordenaba al chofer que detuviera el autobús para bajarnos. El chofer le pidió que se calmara y que cuando menos se esperara a que llegáramos a donde no fuera tan peligroso bajarse. Veníamos entrando a la Ciudad de México y estaba amaneciendo. Pues encuentre uno y hágalo pronto. Mi hija no debe seguir en este vehículo. Después el silencio, interrumpido solamente por las incoherencias etílicas de Lu. Cuando nos bajamos, yo iba impávida, y mamá me abrazó pidiéndome que en esos momentos la considerara no solo mi madre, sino mi mejor amiga. Y luego tomamos un taxi al estacionamiento de Televisa para recoger nuestro automóvil. Mamá comenzó a manejar sin rumbo, tratando de tranquilizarse,
hasta que detuvo el carro enfrente del bosque de Chapultepec y me pidió que fuera sincera con ella. Yo le conté todo, mientras veía cómo cambiaba su rostro de incredulidad al horror. Me pidió todos los detalles, y cuando terminé, no pude más que reaccionar con rechazo y lágrimas a lo que acababa de escuchar. Mugroso, desgraciado poco hombre, es peor que un animal, y ni siquiera se molestó en defenderte. Pero ¿cómo es posible que estés involucrada con ese pelafustán, Judith? Y tu padre y yo sin saber nada. No, mamacita, no le digas a mi papá, te lo ruego. Yo era la niña de sus ojos, y mi mamá ya lo había visto reaccionar con violencia. Papá era de los que pegaba duro. Una vez me tuve que esconder abajo de la cama para evitar que me diera de cinturonazos, y aún así siguió haciéndolo mientras yo le pedía a gritos que parara. Lo consideró como una falta de respeto a su autoridad, y se puso como loco mientras mamá hacía un esfuerzo enorme para controlarlo. Cuando papá nos disciplinaba, había que quedarse hasta el final y aguantarse los porrazos, así que le supliqué llena de pavor. Por favor, no le digas o me va a medio matar. Por eso no te había dicho nada. ¿Que no ves que si se entera me impedirá para siempre ser artista? Es que no supe qué hacer. Gustavo me tomó por sorpresa cuando se involucró conmigo. Mamá siguió insistiendo en que se lo dijéramos a papá, pero yo le seguí rogando que no lo hiciera. Para convencerla, le dije que iba a ser mucho más precavida y más perseverante ante cualquier adversidad, y que no me iba a dejar vencer por nadie, que yo podía ser fuerte. Se lo aseguré 1000 veces y le recordé lo que siempre me aconsejaba. Solo los que intentan de nuevo logran lo que se proponen. Inclusive, traté de chantajearla al recordarle que ella quiso ser bailarina de ballet, y su sueño nunca se realizó porque su propia madre le cortó las alas. Me tardé 2 horas para convencerla, pero no tuvo más remedio que aceptar porque también tenía miedo de que papá se soltara en cólera y me lastimara. Se dio cuenta del pánico que me causaba provocar su enojo, y lo comprendió por el tono de mis súplicas, hasta que la hice prometerme que no le diría nada, pero me advirtió que me comprometería a informarle de cualquier situación rara o anormal, cuando menos algo bueno salió de la experiencia, porque fuimos amigas por primera vez. Poco después del incidente, y en el colmo de la desfachatez, Gustavo me buscó a escondidas de mi familia y me dijo que me comprara el periódico y buscara un departamento, porque quería mudarse a vivir conmigo. Ese baboso se había creído que yo era una de esas. Me ofendí muchísimo, pero al rato de pensarlo en mi cabecita todavía infantil, se me ocurrió un plan para darle su merecido. Así que seguí sus instrucciones de buscar departamento y me dediqué a afinar el plan para ponerlo en su lugar. Cuando por fin encontré el condominio más caro, le avisé que nuestro nido de amor nos esperaba, y fuimos a verlo juntos. Ahora, tenía miedo de que lo denunciara y de que esto sucediera en su programa, así que de la manera más hipócrita, me pidió sumiso que entendiera que no era prudente involucrarlo en pleitos con su esposa, para no empeorar más nuestra situación. Sus verdaderas intenciones eran tenerme tranquila y calladita, para evitarle un divorcio costosísimo, como si yo pudiera estar realmente interesada en un gusano como él. Y para evitarse más problemas, quiso comprar mi silencio con un cochino departamento, como si yo fuera una prostituta de lujo. Cuando llegamos a las oficinas de bienes raíces, ya todo estaba listo para la transacción, y yo me aseguré de que adquiriera el apartamento con acabados de primerísima calidad que iban a costarle una fortuna. Así que este es el lugarcito que quieres, mi amor, dijo asqueroso. Sí, este es el que me gusta, le contesté fingiendo interés. Firmó los papeles, entregándome ahí mismo las llaves. Espero que con esto me perdones el mal rato que te hicimos pasar a ti y a tu mamá. Por cierto, ¿qué ha dicho tu padre de mí? Nada, Gustavo. Mamá y yo quedamos en que no vamos a enterarlo de tus cochinadas, porque no vales la pena ni para causarle un disgusto, a menos que quieras que papá te mate a golpes, y tú ni siquiera para eso eres bueno. Y ahora discúlpame, tengo un día muy ocupado. Traté de comportarme con más clase que este barbaján. No te entiendo, pero si te acabo de demostrar que me interesas en serio, hasta adquirí un lugar para vivir, ya te di las llaves. Ah, es verdad. Toma, aquí están tus mugrosas llaves. Se las aventé en la cara. Y que te aproveche tu lugarcete de porquería. Hasta nunca. Ya no respondía a sus llamadas y se quedó solo con su apartamento de lujo,
y con un cuerno bien retorcido para vivir con él, o como se dice en México, con un palmo de narices. Después me enteré de que su relación con Lu se había vuelto un infierno. Yo solo pensé, me alegro, y seguí mi vida. Alguien así solo merecía mi olvido, nada más.